Ya. Ahora sí. Muy bien. Ya. Rápidamente vamos a pasar estos conceptos. Ustedes saben, a nivel macroscópico, el sistema nervioso, ya les he señalado, tiene un sistema nervioso central y periférico con una serie de estructuras, pero que funcionan desde el punto de vista bioquímico y eléctrico. Bioquímico en relación a la producción de neurotransmisores que hace posible que las neuronas, digamos, desarrollen potenciales de acción, potenciales de membrana, y esto les permita transmitir impulsos eléctricos por diferencia de potencial que se generan entre el medio externo y el medio interno a la neurona. Sabemos que en reposo la parte externa está cargado positivamente a predominio positivo e internamente a predominio negativo por una serie de, digamos, de mecanismos de iones, ¿no? Que permiten justamente que se encuentre esta diferencia de potencial. Entonces, acá, por ejemplo, no se registra potencial. Acá vemos un potencial de reposo. Acá tenemos los electrodos. Si los dos electrodos están afuera, entonces tienen la misma, digamos, la misma potencia eléctrica, entonces no se genera ningún flujo. Acá se coloca, cuando la neurona está en reposo, un electrodo fuera y otro dentro, y ya se genera una cierta diferencia de potencial. A eso se le llama el potencial de reposo, ¿no? Cuando pasa un impulso eléctrico, ese impulso eléctrico va a generar un voltaje determinado, a una intensidad determinada. Ese paso del impulso eléctrico es registrado de esta manera. Ese es el mecanismo básico con el que funciona la neurona a través de iones que pasan por canales, ¿no? De sodio, calcio, que también participa en este proceso, digamos, colaborando con la potencia de la membrana. Entonces el impulso va a viajar a lo largo de la membrana de la neurona y que incluye procesos como despolarización, repolarización y un potencial de reposo. La despolarización es la que permite el impulso eléctrico, la repolarización regresa a su potencial de reposo, que es el siguiente. Entonces, ahí tenemos el exterior de la neurona, el interior, donde vemos un predominio positivo e internamente un predominio negativo. Y esto es debido a la bomba de sodio-potasio, que permite el intercambio de 3 iones sodio hacia el exterior con 2 de potasio hacia el interior, dando como resultado un mayor predominio del sodio fuera, en el que colabora más para tener justamente esa diferencia de potencial. Y ahí vemos cómo se va generando desde el estado de reposo el impulso eléctrico, produciéndose esa despolarización. O sea, primero está polarizado, ese polarizado se despolariza generando un impulso eléctrico y después se repolariza a su estado de reposo. Eso es, entonces estas imágenes simplemente refuerzan lo que les estoy explicando y cómo se va produciendo este proceso de despolarización, de repolarización. Y la hiperpolarización es lo inverso, ¿no? Es decir, el potencial de reposo normal se vuelve más negativo. Si normalmente es menos 70, se vuelve a menos 80, menos 90, haciéndose más difícil la estimulación. Entonces, la hiperpolarización es sinónimo de bloqueo. Despolarización es sinónimo de estimulación. Entonces, ahí tenemos los procesos de despolarización, de repolarización y de potencial de reposo. Y todo eso se sucede gracias justamente a lo que les dije, a la presencia de neurotransmisores que van a activar a la neurona postsináptica
y van a generar esa diferencia de potencial. Es decir, el neurotransmisor es la llave que abre los canales y que permite el ingreso de los iones para producir justamente, mediante la ley del todo o nada, ese proceso de despolarización. Ese es el mecanismo básico, cómo funciona el sistema nervioso. Entonces ya, en pocas palabras, hemos recordado cómo funcionan las neuronas. Y como les decía, cuando tenemos una lesión, ¿dónde estará la lesión? ¿No? En el sistema nervioso central, es decir, en el eje, que es la médula y el encéfalo, ¿no? O en la parte periférica, que vienen a ser los nervios raquídeos y los pares craneales que salen del encéfalo. Y tenemos ahí, en la parte, esta imagen, en el que vemos las vértebras, la parte posterior, las apófisis posteriores. Acá tenemos el cuerpo y acá tenemos el agujero medular por donde se forma entre el espacio que va dejando las vértebras superpuestas, donde vemos a la médula, ¿no? Con su cubierta, con su meninges y todo, y sus raíces anteriores, sus raíces posteriores y los nervios espinales o nervios raquídeos, ¿no? Entonces, hasta la parte, digamos, que va a ingresar hacia la vértebra, es el sistema nervioso periférico. Cuando es hacia adentro, cuando estamos ya en médula, es el sistema nervioso central. Y ahí tenemos nuevamente otro ejemplo, donde tenemos los nervios raquídeos, en la raíz anterior, la raíz posterior, y los nervios que se van hasta los músculos o hasta la piel para llevar la sensibilidad o para llevar también la función motora. Además, están los ganglios del tronco simpático, que forman parte de una cadena de ganglios simpáticos, que van a dar también aferencias, ¿no? A la otra función, es decir, motora, sensitiva y simpática, que tiene que ver con glándulas, que tiene que ver con regulación de temperatura, de sudoración, etc. Entonces, el sistema nervioso periférico está dado por nervios raquídeos y pares craneales. Los pares craneales son los que salen del encéfalo, ¿no? O que salen o que entran también, vamos a decir que salen del encéfalo y que se van a relacionar con la cabeza fundamentalmente. El primer par, el olfatorio, es un par que acá vemos el bulbo olfatorio y acá vemos unos puntitos. Estos puntitos son unas terminaciones del bulbo olfatorio que pasan la lámina cribosa del etmoides y van hacia las fosas nasales. Son los encargados de recibir ahí en los receptores la olfacción, y es llevado a nivel frontal y temporal en el sistema nervioso central. El segundo par va a ser el óptico. Entre el primero y el segundo son los dos pares que van de manera directa al encéfalo. El segundo par va directo al tálamo y finalmente va al lóbulo occipital. Pero a partir del tercer par ya se relacionan con el tronco encefálico. Ese es un dato muy importante. Otro dato importante es que el olfatorio y el óptico son nervios sensoriales. Su función básicamente es sensorial. No es motora, no es sensitiva, es sensorial, ¿no? Entonces, los nervios que van al tronco cerebral es el tercer par, y el tercer par forma parte de los nervios oculomotores, ¿ya? Tenemos el tercero, cuarto y sexto. El tercero, cuarto y sexto, que forman parte de los oculomotores, que se encargan de mover los ojos, ¿no? Por lo tanto, su función fundamentalmente va a ser motora, ¿ya? Su función va a ser fundamentalmente motora. Después tenemos, vamos a verlos así en grupo, el tercero, cuarto ya hemos visto. El quinto es un nervio que va a tener una función motora y sensitiva, pero predominantemente sensitiva porque es la que da sensibilidad a la cara, ¿no? O a la cabeza, podríamos decir. Con tres ramas, ¿no? La frontal, la maxilar superior, la maxilar inferior. Esas tres ramas. Y dentro de la función motora va a ir justamente hacia los músculos de la masticación, hacia el macetero para producir la masticación.
El sexto forma parte de los oculomotores. El séptimo es un nervio fundamentalmente mixto también, pero que predomina la función motora, es la que permite los gestos, ¿no? Los movimientos de la cara, una parte también de la lengua, y tiene que ver con la función vegetativa del sublingual, submaxilar y lacrimal, glándula lacrimal. El octavo par, llamado también vestíbulo coclear, relacionado con dos funciones. Y esto es muy importante el recordar, porque cuando veamos de que el paciente tiene un trastorno del equilibrio o un trastorno de la audición, estamos pensando en una de las estructuras, el octavo par, ¿no? Porque el octavo par es como un nervio mellizo, lleva dos cables, uno la información auditiva y el otro cable que va pegado, el nervio o la rama vestibular. El glosofaringio, ¿no? Va a inervar el tercio posterior de la lengua. En los dos tercios anteriores es inervado por el séptimo par, por si acaso. Entonces, cuando tenemos un problema del gusto, en este caso, por ejemplo, del COVID, ¿no? Las personas pierden el sentido del gusto, hay un compromiso del séptimo o del noveno par craneal, que tiene que ver con que no pueden llevar esa información, digamos, a nivel central para que pueda diferenciarse, para que pueda percibirse el gusto. El tercio posterior está a cargo del glosofaringio y los dos tercios anteriores por el séptimo par. El décimo par es un nervio vago que se mete por todo lado, por el corazón, pulmones, riñones, etcétera, bronquios, gastrointestinal, que tiene una función fundamentalmente, digamos, mixta, ¿no? Sensitiva y vegetativa. El noveno par es el nervio espinal, llamado también accesorio, que va a regular los movimientos del cuello, controlando fundamentalmente al externo cleidomastoideo y al trapecio superior. El doceavo par es el que nos permite hablar, es el que va a regular fundamentalmente el movimiento lingual, ¿no? Entonces, ahí tenemos un recuerdo rápidamente. Y la importancia de recordar las funciones que tiene más o menos cada nervio de manera general para poder entender cuándo tenemos un paciente que presente este tipo de sintomatología. Entonces, esos son los pares craneales que todos se van a relacionar desde el tercer par hasta el 12 en lo que es el tronco cerebral, y el primero y segundo par que se va a relacionar directamente con los hemisferios cerebrales, es decir, ¿no? Con lóbulo frontal y temporal en el caso de olfatorio y con el tálamo y occipital en el caso del nervio óptico. Entonces acá tenemos el tronco encefálico compuesto por bulbo, protuberancia, mesencéfalo, y en la parte posterior tenemos al cerebelo, ¿no? Toda esta estructura, tronco encefálico, cerebelo y hemisferios cerebrales, constituye el encéfalo. ¿Por qué se llama encéfalo? Porque está encerrado en la cabeza, en el céfalo. En la parte cefálica está encerrado ahí el tronco, el cerebelo y los hemisferios. Por eso, cuando hablamos de encéfalo, nos estamos refiriendo a estas tres estructuras. Cuando hablamos a veces de cerebro, solamente nos estamos refiriendo a los hemisferios cerebrales. Pero a veces decimos, me duele o los pacientes, me duele el cerebro, no saben cuál, si es los hemisferios cerebrales, si es el cerebelo, si es el tronco, si es el cuero cabelludo, ¿no? Si son músculos que están ahí también en el cuero cabelludo, si son algunas estructuras como son los senos etmoidales, frontales, u otras estructuras. Como ven, en la cabeza tenemos muchas estructuras que pueden doler. Entonces tenemos el tronco cerebral compuesto por bulbo, puente o protuberancia y mesencéfalo, como hemos señalado, y el cerebelo que está en la parte posterior. El tronco cerebral es el que, como hemos visto ya, está muy relacionado a todos los pares craneales.
Pero además de los pares craneales, el tronco cerebral es un espacio por donde ascienden y descienden muchas fibras, vías del sistema nervioso, que van hacia la parte superior, hacia el encéfalo, o que bajan para la parte motora sensitiva a través del sistema nervioso periférico. Y la otra estructura es el cerebelo, que ya hemos visto que está en la parte posterior del tronco cerebral y en la parte inferior del lóbulo occipital. Entonces, este cerebelo tiene que ver fundamentalmente con el equilibrio, con la coordinación y con el tono postural, ¿no? Alteraciones en estas funciones de equilibrio, de postura, de coordinación, tanto motora como, por ejemplo, cuando uno habla, puede presentarse las famosas disartrias, ¿no? Por lesiones o alteraciones a nivel del cerebelo, ¿ya? Entonces, el cerebelo recibe información también de los tendones, de los músculos, ¿no? Que nos dan información de estiramiento o de tensión muscular, de la posición de aceleración y la función propioceptiva de las articulaciones para tener datos para realizar justamente la coordinación. Por lo tanto, el cerebelo, si tiene que ver con la coordinación, tiene que ver con la destreza motora, tiene que ver con el control de los movimientos voluntarios, para ver la postura, el ritmo, el arco, la dirección, la fuerza que tiene que imprimirse a los músculos para producir los cambios que dan lugar al movimiento. Entonces, ¿quién lo regula, quién lo coordina? El cerebelo. Y es por eso de que alteraciones en estas funciones puede indicarnos una lesión a nivel del cerebelo. Entonces, la estructura del cerebelo tiene una estructura hemisferios cerebelosos, ¿ya? Así como el cerebro tiene sus hemisferios, también tiene sus hemisferios, y tiene una parte central que une a ambos hemisferios, que es la parte del vermis. Esta forma arboriforme, donde se señalan como ciertas circunvoluciones, cada una de estas circunvoluciones tiene una denominación y tiene una relación con las distintas estructuras del cerebro. Esto es llamado vermis, que está ubicado en la parte central del cerebro, es el vermis, ¿no? Y otra estructura, ya yéndonos a los hemisferios cerebrales, hemos visto rápido tronco cerebral, cerebelo, viene a ser los ganglios basales que están en la parte interna y la sustancia blanca y corteza cerebral. Acá la corteza cerebral, como ven, viene a ser un espacio aproximadamente de medio centímetro, de 5 milímetros de espesor, donde se van a alojar los cuerpos neuronales. Fundamentalmente están acá los cuerpos neuronales, las dendritas, y los axones van a salir para comunicarse con las distintas áreas y otros niveles del sistema nervioso. Todo eso, como, digamos, con esta disposición así, con plegamientos, forma parte de la corteza cerebral. Y el cerebro, podríamos decir, a veces está dividido en sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris es conocida justamente como corteza cerebral, pero además de la corteza cerebral, la sustancia gris está en los núcleos, como el tálamo, como el caudado, como el putamen, como el globo pálido, estructuras que son núcleos neuronales, ¿no? Por eso también es sustancia gris, ¿ya? Entonces, la sustancia gris, por si acaso, no solo es la corteza cerebral. Y la sustancia blanca viene a ser de un color más blanquecino, más claro, donde fluyen básicamente los axones, tanto mielinizados como amielinizados, ¿no?
predominio de mielinizados que le da justamente ese color. Y ahí hay unas estructuras, por ejemplo, muy conocidas como el cuerpo calloso, que comunica un hemisferio con el otro. Otra estructura tenemos la cápsula interna, esta que estoy señalando acá, esta cápsula interna, que permite dividir estas estructuras diencefálicas del cerebro medio, como es el tálamo, ¿no? Con el caudado, con el putamen y con el globo pálido. Está la sustancia blanca. Entonces, la coordinación también viene a ser una función, como habíamos señalado, del cerebelo, pero en este caso los ganglios basales también ayudan hacia la coordinación del movimiento. Pues los ganglios basales y el cerebelo son masas nucleares, ¿no?, que se van a relacionar con la corteza cerebral y otras estructuras que van a permitir justamente la coordinación del movimiento. Entonces, ya se nos va agregando, digamos, a una función de la coordinación y equilibrio del cerebelo, la participación de los ganglios basales. Por eso, cuando se alteran los ganglios basales, vamos a tener algunas enfermedades, como movimientos involuntarios, temblores, movimientos coreicos, una serie de movimientos que lo van a ir viendo en semiología, y que son responsables justamente los ganglios basales. Entonces, eso es también una pincelada de lo que son la participación de los ganglios basales, que son los encargados de integrar y modular la información, ¿no? Y que nos va a permitir justamente que los movimientos sean armónicos, ¿no? Que cuando hay alteraciones van a presentar justamente estos problemas en los movimientos involuntarios. Los ganglios basales se asocian con movimientos voluntarios realizados de manera automática. Cuando nosotros empezamos, cuando caminamos, al inicio no es automático, es voluntario. Primero sacamos un pie, después el otro, pero con la práctica, con el crecimiento, con el dominio de la marcha, se vuelve algo automático. Estamos caminando y estamos pensando, estamos haciendo otra actividad, y la regulación del movimiento de las extremidades se convierte justamente o es gobernado por los ganglios basales, ¿ah? Entonces, los movimientos son voluntarios, pero después se tornan justamente con control automático. Siempre cuando aprendemos algún movimiento, primero es muy voluntario y después estos movimientos se vuelven automáticos. Los ganglios basales ya los hemos visto, dónde se encuentran ubicados, lo hemos visto en otro corte, en el corte de Flesching. Acá tenemos un corte de Charcot, que es un corte coronal, donde también nos permite ver la corteza cerebral, la sustancia blanca, y de manera interna tenemos acá los tálamos. Pero en la parte de acá ven un puntito, y acá al otro lado también, debajo de los ventrículos laterales, vienen a ser la cabeza de los núcleos caudados. Acá a los costados vamos a tener al putamen y al globo pálido. Entonces, acá estructuras como la sustancia negra también. Entonces, en la parte interna del cerebro vamos a tener, pues, núcleos, ¿no? Vamos a tener núcleos. Por si acaso, en neurología, ganglio es sinónimo de núcleo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de núcleos grises, estamos hablando también de ganglios. Un ganglio es un acúmulo de núcleos, de neuronas, ¿ya? Entonces, en una forma más desagregada y más esquemática, tenemos que los núcleos basales están formados, pues, por los núcleos caudados, putamen, globo pálido. El núcleo subtalámico, tenemos acá el tálamo, debajo va a estar el subtálamo, y la sustancia negra, ¿no? Putamen, acá vemos a esta estructura, más o menos triangular. El globo pálido, que va a estar básicamente aquí en la punta. Aquí falta dirigir esta flecha acá,
a este ángulo, ¿ya? Al ángulo interno. Ese ángulo interno, esa punta que dirige a la parte central, ese es el globo pálido. Y el putamen es la parte externa. Este es como un triángulo, ¿no? Este lado del triángulo, el lado más grande, viene a constituir el putamen. Y el ángulo, ¿no? Este ángulo que da a la cara, a la parte interna, a la parte más interna del cerebro, viene a ser el globo pálido. Y el tálamo son dos estructuras grandes que están junto al tercer ventrículo, encargados fundamentalmente de la función sensitiva y sensorial. Las funciones sensitivas y sensoriales llegan al tálamo. Por ejemplo, la visión llega al tálamo, la audición llega al tálamo, el tacto llega al tálamo, ¿no? El gusto llega al tálamo. ¿Qué es lo que no llega al tálamo? La olfacción. La olfacción va directamente hacia el lóbulo frontal y temporal, donde va. Entonces, el tálamo, ya les he señalado, es una estructura que pertenece al diencéfalo, se relaciona mucho con todas las estructuras sensitivas. Obviamente va a tener conexiones con la corteza cerebral, con el hipotálamo, con la sustancia negra, etc. El tálamo se constituye como una central telefónica, como una aduana donde llega toda la información sensorial, sensitiva, y que de ahí va a pasar a las distintas áreas de la corteza cerebral, como habíamos señalado, excepto la función olfatoria. Muy bien, ahí podemos ver en una imagen tridimensional de color rojo, en la parte más interna, más central, a los tálamos, ¿no? Los tálamos están unidos por la comisura intertalámica, no son dos estructuras totalmente separadas, están interconectados. Y debajo del tálamo podemos ver, pues, al tronco cerebral. El tronco cerebral prácticamente sobre la parte superior está cargando a los dos tálamos y en la parte posterior está cargando al cerebelo. Los ganglios basales van a tener vías directas, vías indirectas. La vía directa muy relacionado al GABA y a la sustancia P, y la vía indirecta al GABA y a la encefalina, ¿no? Que tienen que ver con el control motor, en la que van a participar en esta vía directa e indirecta los ganglios basales y la sustancia negra. Muy bien. Entonces hay una serie de circuitos, ¿no? Que tienen que ver con los ganglios basales, circuitos motores, circuitos de oculomotores, un circuito dorsolateral prefrontal, lateral orbitofrontal y vías hacia el sistema límbico. Por eso los ganglios basales tienen que ver mucho con la armonía y la coordinación del movimiento, en el cual participa obviamente el control motor, los oculomotores, la parte prefrontal para la regulación, estrategias del movimiento, la órbita frontal también, el sistema límbico con la parte más emocional. Ahí tenemos las vías, tenemos el tálamo, el putamen, el caudado, con vías que tienen que ver con la función motora, el sistema límbico, oculomotores, el área prefrontal. Cuando se alteran los ganglios basales, vamos a tener, por ejemplo, enfermedades como la enfermedad de Huntington, muy relacionada a atrofia del núcleo caudado. Esta es una enfermedad que se hereda de manera autosómica dominante, con alteraciones en el cromosoma 4. Entonces, cuando tenemos pacientes con movimientos coreicos y que tienen un carácter hereditario, es el núcleo caudado el que está siendo afectado. El caudado es uno de los núcleos basales y que se produce la enfermedad de Huntington. Entonces, ven, vamos relacionando síntomas, signos y áreas o núcleos cerebrales que pueden estar afectados.
La enfermedad de Parkinson, conocido también por ustedes, que el paciente que presenta temblor, que presenta rigidez, que presenta bradiquinesia, muy relacionado a alteraciones fundamentalmente en la sustancia negra, pero la sustancia negra está relacionado con otros núcleos, el núcleo ventral intermedio del tálamo, la parte posterolateral del globo pálido medial, está muy relacionado con el área tegmental ventral, etcétera, en que también se compromete. Pero predominantemente la enfermedad de Parkinson más relacionado con alteraciones en la sustancia negra. Cuando hay enfermedades como la enfermedad de Wilson, que es otra enfermedad genética hereditaria con alteraciones en el cromosoma 13, muy ligado a alteraciones al metabolismo del cobre, que hace de que esto se vaya depositando de manera anómala en el hígado, produciendo una serie de alteraciones como temblor, disartria, pérdida de la destreza, marcha inestable, rigidez, producido justamente por esta enfermedad, que va a producir lesiones a nivel de los ganglios basales, predominantemente con una degeneración a nivel del putamen. Pero como ya hemos visto, los ganglios basales es un enmarañado. Predomina el putamen, pero se van a ver, se van también a presentar alteraciones en los otros ganglios. La corea de Sydenham, también otra enfermedad que se va a presentar por lesiones en el núcleo caudado, igual como la corea de Huntington, pero en este caso está muy relacionado a problemas de secuela de infecciones, ¿no? Es una enfermedad autoinmunitaria producida por una enfermedad autoinmune. La discinesia tardía, también alteraciones que van a comprometer básicamente al área tegmental ventral, a la vía dopaminérgica mesolímbica, en el cual la persona no puede controlar el movimiento y van a presentarse movimientos de tipo muy irregular. Como ven, los ganglios basales muy relacionados a una serie de patologías del sistema nervioso. Y los hemisferios cerebrales, el izquierdo, el derecho, y cada uno de ellos muy relacionados a algo. Cuando hay un paciente que tiene, por ejemplo, un infarto cerebral en el hemisferio izquierdo, se va a comprometer mayormente el lenguaje y las matemáticas. A veces yo digo, los dos cursos importantes a veces en la primaria, lenguaje y matemáticas. Lenguaje, la parte hablada, escrita, y la parte matemática, la numeración, la lógica, etc. Funciones más ligados al hemisferio izquierdo. Entonces ya cuando vemos un paciente que tiene problemas en la función motora, en la fuerza muscular, y se agrega a eso trastornos del habla, trastornos del lenguaje, entonces nosotros pensamos en una lesión en el hemisferio izquierdo. Sin embargo, el hemisferio derecho tiene que ver con la parte de habilidades espaciales, fundamentalmente la parte musical del lenguaje y la parte musical en general. Son funciones más globales, ¿no? El izquierdo es más específico. Nos da la idea de que se afecta obviamente al hemisferio derecho. Esto es bueno saberlo para poder relacionar según los síntomas y signos que encontremos en los pacientes. Ya ustedes lo conocen de sobremanera, los lóbulos que tiene el cerebro, la estructura macroscópica, la cisura de Silvio o lateral, la cisura central o de Rolando, los lóbulos. Algunas palabras en relación al lóbulo frontal, ¿no? En el lóbulo frontal vamos a encontrar básicamente toda un área que va a permitir el control motor, otro el control del lenguaje, la parte motora expresiva, y otro la corteza prefrontal que tiene que ver con los proyectos, la planificación, con el interés, con la voluntad. El área de Broca lo tenemos ahí ubicado en la parte frontal, en esta zona. En esta zona, que es el área 4, va a estar ligado al control motor, y todo el área prefrontal, donde va a estar gobernado
la parte de programación, de ejecución, de planificación, es decir, las funciones ejecutivas del sistema nervioso. El lóbulo parietal es un lóbulo sensitivo, todas las sensaciones van a llegar al lóbulo parietal, por lo tanto, alteraciones ahí vamos a tener pues con problemas en la regulación de las sensaciones, incluido el tacto principalmente, ¿no? El lóbulo temporal más orientado a las situaciones emocionales, al control de la memoria, ¿no? Muy ligado este lóbulo frontal hacia lo que es el sistema límbico. Tenemos también ahí a nivel del lóbulo temporal un área importante del lenguaje, ¿no? La parte motora del lenguaje estaba ligado al lóbulo frontal, pero aquí en el temporal está más la función sensitiva, es decir, escuchamos, una vez que escuchamos pasa a esta área de la comprensión. Cuando tenemos lesiones a ese nivel, la persona pues no va a entender lo que se le habla. Es una llamada afasia sensitiva, que ya lo verán ustedes más adelante. El lóbulo occipital muy relacionado fundamentalmente a la visión, ¿no? A la visión y a toda la parte de movimiento, de coordinación, que tenga que ver con imágenes. Ahí tenemos la imagen más o menos del homúnculo motor, en la que se señala que en el lóbulo frontal, en la parte motora, el área más representada es la mano y es la cara. Y entre la mano y la cara es el dedo pulgar y es acá la lengua. Es la lengua que va a permitir justamente una mayor representación porque tienen que ver con dos funciones fundamentales. El lenguaje y la oposición de los dedos para que se logre la destreza motora. Muy bien, sonó la campana, son las 9 de la mañana. Vamos a continuar todavía unos minutos. A ver, un momento. Confirmo para mañana, Danilo Sánchez. Y el homúnculo sensitivo también con una gran representación igual de la mano, de la cara, ¿no? Y fundamentalmente cara y mano, tiene una mayor representación que miren el tronco y el pie, que está en la parte interna, básicamente, de los hemisferios cerebrales. Entonces tenemos ahí los lóbulos. Perfecto. Y con esto vamos a terminar porque los hemisferios cerebrales tienen que ver con múltiples funciones y que cuando estos logran alterarse, también vamos a tener pues una explicación de qué áreas pueden estar comprometidas de acuerdo a las áreas. Y Brodmann es el que hizo un mapeo estableciendo números. Por ejemplo, acá el área 44 de Brodmann, 44, parte del 45, en esta zona está alojado el área de Broca a nivel frontal. Y más o menos en el área 42, 41, en esta parte, está ubicado el área de Wernicke, ¿no? El 4 es el área de función motora. Y así tenemos el área 17, 18, 19 a nivel occipital, la función de la visión, ¿no? Y tenemos el área prefrontal. El área 6, 8, más ligado a lo que es la programación del movimiento.
el área 22, que tiene que ver 42 con el área básicamente auditiva. Las áreas corticales que están representadas por las áreas de Brodmann, vamos a tener áreas corticales primarias, áreas corticales de asociación. Las primarias pueden ser sensoriales o motoras, y las de asociación, las que permiten la combinación para tener ideas de la percepción de las cosas. O sea, cuando uno mira un objeto, el objeto tiene que diferenciar de forma, tamaño, color, es decir, varias modalidades sensoriales con aprendizajes anteriores y que requieren justamente estas áreas de asociación para poder tener una idea de qué es lo que estamos observando. Acá la corteza somatosensorial primaria, el área 312, ubicado a nivel del lóbulo parietal, tienen que ver justamente con la sensibilidad, ya hemos visto, de la sensibilidad del tacto, de la temperatura, del frío, etc. Entonces, cuando estas áreas se afectan, vamos a tener trastornos en la discriminación del tamaño, de la forma, porque tiene que ver con funciones sensitivas, sensoriales, ¿no? Entonces vamos viendo lo que es tanto la estructura anatómica con los cambios que van ocurriéndose a ese nivel. Si la lesión es amplia, vamos a tener que podemos encontrar una hemihipoestesia contralateral. Siempre cuando hay una lesión en los hemisferios cerebrales, las manifestaciones van a ser contrarias en el otro lado del cuerpo, ¿no? Entonces, esta alteración de disminución de la sensibilidad contralateral es una característica fundamental. Si la persona en un lado ya no percibe determinadas texturas, no reconoce objetos, entonces uno tiene que sospechar en una alteración fundamentalmente de tipo parietal, ¿no? En el área parietal. En las áreas secundarias, hemos visto áreas primarias. En las áreas secundarias ya son áreas de integración, áreas de integración que van a permitir, digamos, algunas características más integrales de la percepción. Las áreas primarias más, pues, de una modalidad, de que si siente o no siente, si es frío o calor, pero no discrimina. Cuando hay alteraciones en el área 43 de Brodmann, por ejemplo, ya las alteraciones son más de tipo discriminativo, más finas, en otras palabras. Entonces vamos a tener, pues, una corteza somatosensorial, el área 1, 2 y 3, en las áreas asociativas 5, 7, que están muy ligadas justamente a la función sensitiva, de tipo perceptual sensitivo. Otra corteza de asociación es el lóbulo parietal superior, que es el área 5 de Brodmann, que va a recibir aferencias de los niveles primarios, secundarios, sensitivos y también del pulvinar del tálamo, ¿no? También las alteraciones a este nivel van a causar lo que se llama una estereognosia, ¿no? Que viene a ser la integración de la percepción de ambas manos para orientar sus movimientos en el espacio. Si la persona al mover la mano sabe, sin mirarlo obviamente, si está hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, etc. Que es una función importante para poder
coger los objetos que están en el espacio, ¿no? Entonces esta función estereognóstica es sumamente importante y está dado por esta área 5 de Brodmann. El área 7, que lo hemos visto, es otra de las áreas también de asociación. Las lesiones en esta área 7 va a presentar también lo que es la estereognosia, la dificultad para alcanzar los objetos y fundamentalmente para lo que es la coordinación visomotora. Ahí está. Después el lobulillo parietal inferior, que tiene este lobulillo parietal inferior en la parte inferior y posterior del lóbulo parietal, va a tener dos giros o dos circunvoluciones, la supramarginal y la angular, el área 40 y 39. Cuando hay lesiones en la supramarginal, va a haber un fenómeno de heminegligencia. Generalmente cuando hay lesiones del hemisferio no dominante. Y cuando es en el dominante, va a haber problemas, obviamente, de lenguaje. En el giro angular está contiguo, tiene que ver con el reconocimiento de las letras, ¿no? Lesiones va a producir alexia y agrafia, dificultad en la lectura y dificultad en la escritura. Y hay un síndrome muy conocido que es el síndrome de Gerstmann, que se van a presentar cuando hay justamente lesiones en esta circunvolución en el giro angular. Entonces hay que acordarse de este síndrome de Gerstmann, en algún momento lo van a revisar, está muy asociado a esas alteraciones en el lóbulo parietal del hemisferio dominante. La corteza auditiva primaria, el área 41 en la circunvolución transversa de Hesse, que tiene que ver obviamente con la audición fundamentalmente. Después van a haber áreas de asociación, en este caso la 22, 42, que tiene que ver, acá vamos a ver, con la comprensión del lenguaje, ¿no? Y que da justamente lesiones, problemas en la función sensorial del lenguaje, cuya patología es la afasia de Wernicke. La corteza temporal inferior, que tiene que ver fundamentalmente con el reconocimiento de rostros, de colores, el lóbulo temporal inferior en los temporales. Entonces, las lesiones nos van a dar problemas de la prosopagnosia, el reconocimiento de rostros, y la acromatopsia con problemas en reconocimiento de colores. Ese es en el temporal inferior. A nivel de la visión, y ya hemos visto el área 17, 18 y 19, nos van a dar compromisos que nos señala una hemianopsia homónima contralateral. Es decir, cuando tenemos lesiones en el lóbulo occipital, igual las manifestaciones van a ser contralaterales de acuerdo al campo visual. Si yo no visualizo el campo visual izquierdo, todo lo que está a mi lado izquierdo es porque hay un problema en el hemisferio derecho, occipital. En el área motora está el área 4 y ahí vamos a tener lo más conocido como hemiplegias o hemiparesias. Igual, igual va a tener una representación contralateral, ¿no? Muy bien, las áreas suplementarias, tanto el área 6, el área 8, van a estar más relacionados a la programación del movimiento. Entonces vamos a tener apraxias, disminución en el movimiento de la kinesia. Estas apraxias más que no se van a poder realizar movimientos muy coordinados, digamos, ¿no? Apráxicos, desordenados. Y una parte importante también del lóbulo frontal es la corteza prefrontal, con las áreas 9, 10, 45, 46 de Brodmann, ¿no? Cuyas alteraciones van a producir una serie de enfermedades que tienen que ver con las funciones ejecutivas, es decir, con la planificación, con la motivación, con la regulación del comportamiento, ¿no? Cuando una persona tiene lesiones, alteraciones a nivel prefrontal, pues no regula
su comportamiento es impulsivo, es agresivo, y también alteraciones muy ligadas a estas áreas están relacionadas a la esquizofrenia. Ahí están sus funciones de esas áreas prefrontales, que es el pensamiento abstracto, las funciones ejecutivas, la conducta social, la regulación de los aspectos afectivos motivacionales. Entonces, cuando hay lesiones a nivel frontal, vamos a tener déficit de memoria, distraibilidad, trastorno de funciones ejecutivas, pérdida del pensamiento, del discernimiento, del razonamiento, alteraciones de la personalidad, desinhibición de los instintos, alteraciones a nivel sexual, pérdida de la motivación, desinterés, etc. Y por último, una estructura que esté escondida ahí entre el lóbulo parietal y temporal a la altura de la cisura de Silvio, el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula muy ligado a las funciones vegetativas, autonómicas, ¿ya? Bien, hasta acá alguna pregunta. Hemos tratado de hacer una revisión así, un paseo por toda la neuroanatomía, por todo el sistema nervioso. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, muy interesante su revisión. Una consulta, ya que nosotros no estamos asistiendo a los hospitales, dentro de su práctica, ¿qué es lo que usted cree que, o sea, que si fuésemos nosotros ahora a los hospitales, veríamos sí o sí, o qué es lo que no debemos de dejar pasar dentro de enfermedades o pacientes que podamos encontrar? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, le preguntaba sobre, dentro de su práctica en el hospital, qué es lo que se puede observar con mayor frecuencia en esta, o qué es lo que se podría observar con mayor frecuencia en esta rotación? Por ejemplo, recuerdo que en digestivo lo más clásico pues que se puede encontrar son apendicitis, colecistitis, úlceras pépticas. En neurología, ¿qué sería lo que sí o sí se podría encontrar? A ver, en primer lugar, este curso, ustedes tienen que aprender a identificar los signos, a poder interpretar los síntomas que tiene el paciente y a poder estudiar los síndromes. Eso es el objetivo de este curso, no es estudiar enfermedades, ¿ya? Van a haber una serie de enfermedades, las que predominan en neurología, está desde el mismo dolor de cabeza, está la ansiedad, está la epilepsia, está la enfermedad cerebrovascular, los infartos, los tumores cerebrales, y eso mayormente, y hay una serie de otras enfermedades. Pero el objetivo del curso de ustedes tienen que estar abocados a saber entrevistar, saber reconocer los síntomas, saber examinar para identificar los signos y poder de alguna manera organizar su conocimiento estudiando los síndromes. Con eso es todo lo que tienen que aprender en este curso.
aspectos más relacionados a enfermedades lo van a ver en la parte clínica, en neurología clínica. Cuando ustedes lleven clínica, van a estudiar cada enfermedad. Parkinson, Alzheimer, enfermedad cerebrovascular, encefalitis, VIH, herpes, neurotuberculosis, neurocisticercosis, todo eso, ¿ya? Ahora ustedes revisen todos sus libros de semiología, fundamentalmente, que les permita a ustedes identificar, reconocer y estructurar todos los síndromes que puedan conocer en neurología, relacionándolo obviamente con la parte anatómica. Si esto lo aprenden, han logrado el objetivo, ¿ya? Porque el resto de cosas lo van a aprender en la parte clínica, algunos detalles ya de las propias enfermedades. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, si no hay otra pregunta, desearles que tengan un buen curso, a pesar de las dificultades de la parte presencial.